Que Dios les bendiga en esta preciosa tarde, aleluya. Le damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, nos hemos gozado adorando al Señor, pero también la palabra de Dios es importante. Y hoy quiero traer una prédica más, y la gloria es para Él, la alabanza y la adoración, que sea no yo, sino el Espíritu Santo de Dios hablando a través de mi vida. Hoy quiero traer esta prédica, el tema es el rechazo, el espíritu de rechazo, amén. Y voy a hablar desde algunos personajes en la Biblia, como el rey David, como Lea, como la vida de Agar, la vida de Rahab y mi vida misma. La gloria es para Dios en esta preciosa hora. Y si alguien me puede buscar, Primera de Samuel, capítulo 16. Santo es el Señor, alabado sea su nombre, exaltado sea su nombre en esta preciosa hora. Digno y santo tú eres, Señor, digno de alabanza y de toda adoración. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a empezar esta prédica con la vida de David. El rechazo, la palabra rechazo significa todo lo que tú rechazas en tu vida, sean objetos, sean personas, animales, pero vamos a hablar de personas en esta hora, amén. Gloria al Señor. Y vamos a hablar de David, amén. Gloria a Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 6, si no me equivoco. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel y le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Aquí vemos la historia de David. Él era el único que no tenía presente a Isaí a la hora de ungir, porque él quería que ungieran a sus hijos mayores. Pero como Dios le dijo al profeta Samuel: no mires lo que está delante de tus ojos, amén. Le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. ¿Sabe? Porque Dios no ve lo que hay por fuera en las vidas. Dios ve el corazón de las personas. Y David quizá era rechazado, siempre estaba cuidando las ovejas, nunca estaba en casa. Él era el pequeño de la familia.
pero a Dios le plació escogerlo, porque Dios conoce nuestros corazones. Amén. A veces en este caminar como cristianos, muchas veces somos rechazados por familia, por amistades, por personas, pero no te rechazan a ti, como dice un versículo de la palabra, sino que lo que a uno le hacen, a Dios se lo hacen. Es porque rechazan que el Espíritu Santo está dentro de ti. Y vemos más adelante en la historia de David, ya muchos que han leído la historia de David, cómo él fue llevado al trono donde Saúl, y Saúl tenía un espíritu malo que Jehová le había puesto, porque no fue Satanás, fue Dios que le puso un espíritu que lo atormentaba. Ese espíritu conocía que ya la unción del Espíritu Santo estaba en David. Y lo rechazaba, dice la Biblia, porque cuando David tocaba el arpa, el espíritu tenía que huir de la vida de Saúl, porque hay poder en la alabanza y en la música, aleluya, cristiana. Y Saúl empezó a rechazar a David, porque Saúl sabía que por su desobediencia, él ya había sido destronado por Dios. Seguía reinando, pero ya en el corazón de Dios ya no existía Saúl, porque había desobedecido a Dios. Ya Dios tenía un nuevo rey para Israel, el cual era David. Aunque sí, David tenía sus 16 a 17 años, no fue fácil. Hoy en día mucha gente les habla bonito. Tú tienes un llamado. David sufrió para llegar a ser un rey. David fue escondido, fue perseguido por el rey Saúl para matarlo. Aún su misma esposa lo rechazó. Cuando David danzaba para el Señor, su misma esposa se avergonzó de él y lo rechazó. Y por eso Dios la maldijo y no pudo tener hijos. Dios también permitió que Saúl muriera con todo y su familia por el rechazo que tenía hacia David. Pero lo más importante, hermanos, de todo esto es que Dios nos ama. ¿Qué importa quién te rechace? ¿Qué importa? El espíritu de rechazo es un espíritu muy fuerte, porque habita en personas que están llenas de odio y de rencor, porque eso era lo que tenía el rey Saúl. Le había creado una envidia, porque cuando el rey David mató al gigante Goliat, ya las mujeres no le cantaban en honor a Saúl, sino que decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. O sea, era una vergüenza para el rey Saúl que él no había podido matar al Goliat que estaba atemorizando al pueblo de Dios. Y un jovencito, como la edad de mi niño pequeño, salió con su honda y sus 5 piedras y hizo derribarlo aquel gigante. Pero era porque ya el Espíritu de Dios habitaba en él desde el día que el profeta Samuel lo ungió. Y a veces, muchas veces, nos sentimos rechazados. Muchas veces sentimos que el enemigo pone fortalezas. Por eso hay un versículo en 2 de Corintios, si no me equivoco, está en 2 de Corintios ese versículo donde dice que derribemos toda fortaleza. Amén. Del enemigo, porque el enemigo es experto en poner fortalezas. Y vemos aquí que la vida del rey David no fue así nomás para llegar a ser el gran rey que fue. Él pasó parte de su juventud huyendo del rey Saúl. Huyendo, incluso hasta la gente que estaba con él era asesinada, porque el rey Saúl quería eliminarlo porque sabía que él iba a heredar el trono. Alabado sea el Señor. La gloria es para Dios. Pero cuando Dios se propone a bendecirte y a enaltecerte, se levante quien se levante, aún el rey que era el rey, Dios lo avergonzó. Dios permitió que muriera, porque ya Dios
tenía protegido. Por eso es bien importante tener al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Cuando tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, Él nos redarguye cuando le fallamos. Cada vez que algo no le agrada al Espíritu Santo de mi vida, Él me habla en sueños. Él me habla a veces con su voz o en sueños. Y yo siempre le digo, Señor, siempre corrígeme. Siempre dígale al Espíritu Santo, corrígeme lo malo que hay en mí. Porque cuando usted le dice al Espíritu Santo, corrígeme, es porque todavía usted tiene temor de Dios. Cuando a usted peca y ya no le importa pecar, es porque usted ya el Espíritu Santo ya no vive dentro de usted. Y me agrada la vida de David, porque no fue así nomás que él llegó a recibir una corona. Aún los mismos hijos le quisieron robar el trono a David. Los mismos hijos rechazaron a su padre. Y Absalón le quiso robar el trono. El espíritu de rechazo es un espíritu muy fuerte. No debemos de permitirlo en nuestras vidas, aunque las vidas nos rechacen. Porque el espíritu de rechazo trae tristeza, trae depresión y luego un suicidio en las vidas. Amén. Y Dios no quiere que vivamos rechazados. Nos debe de importar que el amor de Dios está en nosotros. Amén. Quiero hablarte de la vida de Lea. Si alguien me puede leer Génesis 30. Si no, pues yo lo hallo. Génesis 30. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Digno y santo eres tú, Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Y dice ahí en Génesis capítulo 30, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia. Miren lo que acabo de hablar yo, las envidias. Envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, y llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio Dios a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Vamos a parar ahí. Vemos la vida de Raquel y Lea, eran hermanas. Pero Raquel era la mujer que Jacob amaba. Él no amaba a Lea, pero Lea se enamoró de Jacob también. Y qué triste y lamentable, porque aquí dice que su corazón se llenó de envidia de su hermana Raquel, de amargura. Y eso le trajo que el fruto de su vientre diera fruto, pudiera parir. Hasta que Dios le concedió en el tiempo de Dios poder parir. Entonces Lea era una mujer rechazada por Jacob. Jacob amaba a Raquel. Pero vemos que Dios siempre se acuerda de aquella persona que es despreciada. Sabe que Lea y Raquel eran hermanas, pero había una gran diferencia en ellas. Lea no era bonita. Según habla la Biblia, ella no era bonita, Raquel sí lo era. Lea tenía un problema en sus ojos, era un poco visca. Ella era despreciada, tanto quizá por Raquel como por Jacob, pero Dios se acordó del desprecio de ella. Más adelante vemos que ella empezó a dar a luz a hijos a Jacob. Y Dios siempre
recompensa cuando somos despreciados. Porque Dios la recompensó con hijos. Tal vez no fue amada por él. Amén. Vemos también la vida de Rahab. Y era despreciada en el pueblo donde ella vivía. Era una prostituta. Y vemos que la vida de Rahab, quizá ella era rechazada por el pueblo porque ella era una prostituta. Pero vemos más adelante en los libros de los evangelios cómo Rahab es mencionada, porque ella hizo un acto que a Dios le agradó y fue de esconder a los 2 espías que Josué había mandado. Y Dios la salvó a ella y a su familia. Todo el pueblo murió, pero ella fue salva. O sea, Dios siempre ve cuando tú eres rechazado. ¿Qué importa si la familia te rechaza? ¿Cuántas veces tú te has sentido rechazado? ¿Cuántas veces has sentido que tus amigos no te quieren y no te toman en cuenta? ¿Qué importa eso? Dios te ama. Él nunca te va a rechazar. Dios amó a una prostituta como Rahab. Quizá la despreciaban porque ella era la prostituta de ese pueblo. Pero imagínense que Rahab vino a ser la bisabuela del rey David. Imagínense eso, bisabuela. Ella vino a ser la mamá de Obed. Y Obed era el abuelo de David. Qué hermoso es Dios. Él transforma lo negativo en lo positivo. Dios es un Dios que hace milagros misteriosos. Porque ella vino a ser en la línea del rey David. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Por qué Dios permite circunstancias negativas en nuestras vidas? Él solo permite porque lo más importante es su amor y sobrepasa todo entendimiento. Su amor nos llena todo vacío y podamos tener. No importa quién nos desprecie. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, Él nos sana, nos libera y nos restaura. Él es maravilloso. Y no importa quién te desprecie, Él tiene bendiciones grandes para tu vida y para mi vida. El enemigo sabe que tú vas a hacer desde que estás en el vientre de tu madre. Y por eso te desprecia. Y te roba el amor de tus seres queridos. Hay un precio que pagar, pero Dios nos ama. Vemos la vida de José. José, un jovencito desde temprana edad, sus hermanos lo rechazaron. Sus hermanos lo vendieron. José no disfrutó el calor de su padre, ni el calor de su madre, porque su madre murió en el camino cuando ellos iban a vivir a otra ciudad, cuando ella parió a Benjamín. A veces los jóvenes, yo admiro a los jóvenes cristianos, porque para un joven no es fácil servirle al Señor. Para todas las personas hay tentaciones, pero los jóvenes tienen tentaciones. Él fue despreciado, no disfrutó jugar con sus hermanos. Fue vendido por sus hermanos. Luego llega a Egipto y aún la misma esposa de Potifar lo acusa de quererla violar y es echado a la cárcel. Imagínense qué hubiera pasado si José se hubiera llenado de odio, de desprecio, viviendo solo en una cárcel, donde no tenía el calor de hermanos, donde no tenía el calor de un padre.
No fue fácil, pero Dios lo miraba. José usó ese tiempo en la cárcel para estudiar la palabra de Dios, para doblar rodillas y orar. Muchas veces pasamos tiempos de soledad y es bien difícil. Es bien difícil saber, por ejemplo, en mi vida, yo me vine muy jovencita a este país. Ya no tuve el calor de mi padre, ya no lo vi. Pero lo que mis hermanos, pues algunos los vi, otros no. Tengo un hermano que tengo 35 años y medio que no lo veo y una hermanita. Pero logro hablar con ellos. Y es muy duro a veces. A veces la gente piensa que la unción se gana solo pidiéndosela a Dios. Todos estos siervos como José, para que él llegara a ser el segundo ministro de Egipto, el segundo después del faraón, es porque Dios finalmente lo enalteció. Dios vio su soledad, Dios vio la ausencia de su familia, pero Dios vio su honestidad. Aunque la mujer de Potifar era bonita y se le presentó que quería tener sexo con él y hacerlo caer en el pecado del adulterio, él salió huyendo. Él no cayó en el pecado porque en él estaba el Espíritu Santo. Y él prefirió huir que caer en el pecado. ¿Cuántos siervos de Dios? ¿Cuántos jóvenes hoy en día caen en las trampas del enemigo como la mujer de Potifar le puso a José? Aún el mismo rey David cayó en la trampa del adulterio y el asesinato. Pero Dios lo perdonó. Pero hubo consecuencias de ese pecado. Dice la Biblia que el profeta Natán le dijo que por haber pecado con adulterio y asesinato con alevosía, de haber matado a Urías, al esposo de Betsabé, le trajo consecuencias no solo a él, sino a sus hijos. Le dijo que nunca se iba a apartar la espada y la muerte de su casa. Por eso antes, amados hermanos, de pecar, debemos de pensarlo 2 veces. Porque el diablo es muy astuto. Él tira la trampa como cuando el pescador pone trampa en el anzuelo para cazar el pescado. El pescadito llega y piensa que va a comer un pedazo de carne, pero cae en el anzuelo. Así, por eso Dios nos compara a los pescados con las almas, a los hombres. Porque el diablo es astuto a entender trampas. Al mismo Jesucristo el diablo quiso tentar saliendo de los 40 días de ayuno. El mismo Dios fue tentado. El diablo muy astuto le dijo: si tú eres Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y lo tentó 3 veces, pero Dios le contestó con la palabra. Y vemos que José, David y todos estos personajes son un gran ejemplo para los jóvenes. Porque ellos, la mayoría de ellos eran jóvenes. Para que no caigamos en las trampas del diablo. Porque ¿sabe qué es lo que el diablo hace? Después de que te tira la trampa y te hace caer en el pecado, él te acusa. Él acusa. Y luego una persona acusada dice: ya Dios no me ama. Porque eso es lo que el diablo dice: no te ama Dios, ya pecaste. Pero tenemos el ejemplo del rey David, que aun cuando él pecó, él se arrepintió, dice la palabra. Dios lo castigó matando a su niño cuando nació. El niño, el fruto de ese pecado que tuvo con Betsabé, murió. Él ayunó 7 días sin comer y sin beber, pero Dios no escuchó ese ayuno. Dios rechazó ese ayuno. Y ese niño que estaba enfermo está en el cielo. Pero vino un dolor a la vida de David, porque ese era el fruto del pecado.
Por eso, hasta que ya se casaron, Dios le dio a Salomón, al cual Dios lo bendijo, porque era hijo ya de un matrimonio. Porque ya ella, pues muerto Urías, ella quedó libre. Entonces, debemos de tener cuidado de no escuchar al enemigo, a las personas que nos rechazan. Cada vez que alguien te rechace, dile al enemigo, hay uno que no me rechaza, que es mi amado Jesucristo. Hay uno que pagó el precio en la cruz del Calvario por mí. Hay uno que derramó su sangre y no le importó derramar toda su sangre por mí. Que me compró a precio de sangre. Que hizo un pacto con sangre para salvar mi vida. Y amados hermanos, esa salvación no vale dólares, vale el precio de la sangre de Cristo. Esa corona de vida, como dice un versículo, no dejes que nadie robe tu corona. La iglesia está a punto de irse en el rapto. Estamos viviendo días de misericordia, amados hermanos. Ya no permita que el diablo le esté tendiendo trampas para estar pecando, porque en una pecada que usted dé, puede que el Señor venga y se queda, si usted no se arrepiente del pecado. El diablo le va a conocer sus áreas débiles. Él sabe cuáles son sus áreas débiles. Órele siempre al Señor, que la oración y la palabra que usted lea es la que le va a servir para defenderse de los argumentos del enemigo y sus planes. Yo oro para que la juventud le sirva al Señor. Yo oro para que usted nunca se aleje del Señor, porque fuera de Cristo usted no vale nada. Con Cristo dice que el que habita el abrigo del Altísimo, ese salmo no es para todo el mundo, es para el que habita el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra de Dios nos protege. El ángel de Jehová, dice otro versículo en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampan alrededor de los que le temen a Dios, no de los que no le temen, no de los que están adorando otros ídolos o otros dioses, no del que está en el pecado, porque Dios ama todas las almas, Él las ama. Él ama a los homosexuales, las lesbianas, los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los cobardes, los borrachos. Él los ama a todos, pero Él no ama el pecado que practican. Y la Biblia dice en varios versículos que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. El diablo por naturaleza te rechaza desde que tú viniste a los pies de Cristo. Él, aunque tú no hayas venido a los pies de Cristo, te rechaza porque tú eres un ser que tiene esperanza mientras viva en esta tierra. Mientras tú estás en esta tierra con vida, tú tienes esperanza de darle tu vida al Señor y venir a los pies de Cristo. Porque Él nos ofrece una vida eterna. Satanás nos ofrece un lago de fuego donde jamás, dice la Biblia, que ahí jamás se acabará el azufre, el gusano y el fuego. Matando día a día y va a ser por la eternidad ese sufrimiento. Yo no quiero ir ahí. Por eso es que yo me guardo para Dios. Yo he pasado muchos rechazos, pero de algo me siento tan feliz y tan contenta que desde el día que yo vine al Señor, nunca Dios me ha rechazado, ni nunca Él me ha fallado. Él es fiel. Nosotros le fallamos a Él. Pero dice la palabra que Él sigue siendo fiel. Yo sé que Dios te está hablando en esta hora a través de esta palabra. Ese pecado que tú estás practicando, entrégale esa área al Señor. Ese rechazo que el enemigo pone en tu vida,
¿Cuántas veces el diablo viene, te habla en sueños o te habla con una voz negativa y te dice, tú no vales nada? Con Cristo tú no puedes gozar las cosas que yo te ofrezco. El diablo muchas veces te puede ofrecer el mundo, pero es un camino ancho que trae perdición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchos dicen, es que el infierno no existe, ni el lago de fuego. Sí existe. Yo he tenido sueños sobre eso y sí existe. Y la Biblia dice en Lucas 16 que habla del rico y de Lázaro. El rico fue al infierno y Lázaro fue al seno de Abraham. Y estamos a punto de irnos en el rapto de la iglesia. Tenga cuidado con las amistades que se le acercan, jóvenes. Mucho cuidado con las amistades. El diablo es tan astuto que te puede traer amistades que solo te van a llevar a un lago de fuego. Te van a llevar al mundo. Y ahí ya no hay salvación. Yo le agradezco a Dios por la vida de mis hijos, que nunca han probado ese mundo, ni quiero que jamás lo prueben. Porque ahí solo hay dolor, solo hay llanto, y el Espíritu Santo no puede vivir donde una vida que peca. No puede vivir porque el cuerpo es el cascarón. Pero Él vive dentro de nosotros, dice la palabra, y nos ha sellado. Usted siéntase orgulloso que donde quiera que usted va, carga el sello del Espíritu Santo. Usted está sellado con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se va de muchas vidas que pecan y se va de las iglesias, de iglesias acomodadas, iglesias que solo agarran una rutina, predico y un mensaje bien arreglado y todo. Pero cuando tú predicas lo que Dios te da, porque yo siempre le digo al Señor, cuando yo oro, dame, ¿qué voy a predicar? Aún yo sé que esta palabra es oída en YouTube, no solo mis hijos la escuchan en casa. Yo le digo, aunque sea 2 vidas que escuchen esta palabra en YouTube, pero que haga efecto, Señor. Y que mi vida esté a cuentas contigo. Por eso yo cuando me hieren, yo perdono. El cristiano se tiene que volver una costumbre perdonar. Aun cuando te rechazan, aun cuando te dicen que no te aman, aun cuando ves cosas que a ti no te agradan, perdona. Perdona, porque el que no perdona acarrea demonios a su vida. Acarrea tristeza, acarrea rechazo, odio, rencor, amargura. Y la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y la gloria sea para Dios. El espíritu de rechazo es un demonio muy fuerte, muy poderoso, que tiene a muchas vidas atormentadas, diciéndoles que nadie las ama y luego les habla que tienen que matarse. Hace poco, en este mes liberé una señora, creo que fue a principios de este mes. No la conozco, la liberé por teléfono. Ella vive en Los Ángeles. Y ella me testificó que el diablo le decía, mátate, choca tu carro ahí, mátate, ya nadie te quiere. Pero ese día Dios le habló a través de mi vida y Dios la liberó. Y la gloria sea para Dios. ¿Sabe que a veces Dios hace cosas misteriosas que uno no entiende? Pero yo cuando una vida me busca para que Dios la sane y que Dios la liberte, yo estoy disponible, porque a eso nos ha llamado el Señor, a libertar al cautivo.
a libertar al endemoniado, a sanar al enfermo, a darle palabra de ánimo a la vida. Que Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Yo te declaro libre de todo espíritu de rechazo. Yo declaro que el gozo del Señor viva en tu vida, amado hermano, amada hermana, amado amigo, amiga. Yo oro para que tú, si no estás a cuentas con Dios, te pongas a cuentas con Dios y le rindas las áreas de tu vida. Porque Dios nunca va a permitir que una vida vaya al infierno sin antes hablarle. Yo recuerdo un amigo de mi esposo. Ese era un sábado. Yo le dije a mi esposo, invita a tu amigo al servicio. Y mi esposo lo estuvo llamando. Y dijo, ahorita voy, dijo. Andaba tomando. Ahorita voy para el servicio, pero nunca llegó. Dios lo estaba invitando a que él se arrepintiera en ese servicio, pero el enemigo le tapó el camino para el servicio. Mi esposo le llamó, recuerdo como 3 a 4 veces le llamó ese día. Vente, le dijo, vente al servicio, Alcides. Pero él, después de haberle servido al Señor, en la iglesia que él asistía fue hasta presidente de jóvenes. Desgraciadamente ahí conoció a alguien que lo llevó al mundo. Una mujer disfrazada de loba. Ahora él murió, eso fue un sábado porque teníamos célula ese día. Y a él lo encontraron, creo que fue día lunes o domingo, si no me equivoco siguió tomando el domingo y lo hallaron el lunes muerto dentro de su carro. Allá no le pudo decir él a Dios, ¿por qué no me salvaste? Dios le dijo, te di la oportunidad, te llamaron para ir a ese servicio. Pero el diablo le cambió el camino. El diablo le robó la salvación. Porque él murió en estado de ebriedad. Solo Dios sabrá si él fue salvo, porque yo no lo puedo asegurar. Porque uno nunca puede asegurar nada. Solo Dios sabe si él fue salvo. Pero él murió en estado de ebriedad. Lo hallaron el día lunes muerto en su carro. Qué triste y lamentable. Un joven que después de servirle al Señor se casó con esa mujer, la cual ella lo engañó y realmente pues él fue el que se alejó de Dios, porque el diablo tira trampas, pero uno tiene que esquivarlas. Que Dios proteja a la juventud de las trampas del enemigo. Yo oro para que los jóvenes sean protegidos por Dios y los niños, los bebés en los vientres, las vidas sean protegidas, mi vida sea protegida, mis hijos, mi esposo, seamos protegidos por la sangre de Cristo. Y le oro a Dios un cerco de protección en tu vida, tú que vas a escuchar esta palabra. Que te arrepientas y vengas a los pies de Cristo. Ya no vivas en el pasado, ya no vivas pensando que qué te hicieron, que qué te rechazaron. Cristo te ama y Él está con sus brazos abiertos esperándote. Que Dios te bendiga. Te habló Pastora Mauri. Amén y amén. Yo ya le había escuchado.